La clase de hoy vamos a hablar sobre José Joaquín de Olmedo, uno de los grandes personajes de la literatura ecuatoriana y también del ámbito político y social. Nuestro personaje del día de hoy nace en Guayaquil, el 20 de marzo de 1780. Fue un poeta, abogado y político ecuatoriano. La trascendencia de este personaje está en que es uno de los pocos ilustres, renombrados personajes ecuatorianos que participaron en 3 períodos de la historia de nuestro país: en la colonia, en la independencia y en la república. Hablando del primer periodo en la colonia, estamos en un contexto de la conquista española. Olmedo se destacó como gran orador en las Cortes de Cádiz, con el fin de lograr la abolición de las mitas. Sin embargo, con la derrota de las tropas napoleónicas en la península ibérica y el retorno del rey Fernando VII al trono, se disolvieron las Cortes y se persiguió a sus diputados, entre ellos Olmedo, quien estuvo prófugo un breve tiempo. En la segunda época que tuvo relevancia Olmedo en la historia de nuestro país es en la independencia. Volvió a Guayaquil e inició junto a otros partidarios de las ideas emancipadoras la preparación para la independencia guayaquileña, la cual se concretó el 9 de octubre de 1820. La tercera época en la que Olmedo fue un personaje destacado es ya en la época de la República Ecuatoriana. Tras la creación del Estado de Ecuador en 1830, Olmedo sirvió como el primer vicepresidente del país durante la primera presidencia de Juan José Flores. Tras 15 años de dominación floriana y de políticas represoras, Olmedo, junto a Roca y Noboa, lideraron la Revolución Marxista, que inició el 6 de marzo de 1845 y concluyó con la rendición de Flores, tras lo cual se conformó un triunvirato, conformado precisamente por estos 3 patriotas, el cual duró hasta la redacción de la Cuarta Constitución y la elección de Vicente Ramón Roca como presidente constitucional del Ecuador. Es tal la importancia de José Joaquín de Olmedo en nuestro país que la casa donde él acudía con frecuencia a su finca, es la casa de la finca, la casa de Hacienda de Olmedo, hoy en día es considerada como patrimonio cultural del Ecuador. A continuación, los invito a ver y observar atentamente un video sobre la casa de José Joaquín de Olmedo. Les pido que presten atención, vayan tomando nota, porque al finalizar en el chat contestarán algunas preguntas sobre la casa de Olmedo. Exactamente aquí en una de las parroquias del Cantón Babahoyo, al pie del río Babahoyo, donde está ubicada la casa de ese gran prócer guayaquileño como fue don José Joaquín de Olmedo, el cantor de Junín. Aquí habitó, aquí pasó gran parte de su infancia y gran parte de su vida, ventilado por la brisa del río Babahoyo. Me encuentro con Daniel Figueroa. Él nos va a explicar un poquito de lo que representa para los fluminenses este patrimonio. Este patrimonio representa no solamente para los fluminenses, sino también para todo el Ecuador entero, ya que aquí se firmó el Tratado de la Virginia del año 1845, donde se puso fin a la época floriana. Como conocerán, Flores fue el primer presidente del Ecuador y en el año 1843 dicta una constitución que se
ajustaba a sus mandatos, a sus requerimientos para poder gobernar nuestro país a su antojo. Entonces, Olmedo, al darse cuenta de esto, comienza a reclutar gente, se une con Roca y Noboa y forma la primera revolución el 6 de marzo de aquel año de 1845. O sea que aquí era el epicentro de todos estos movimientos, porque aquí cerca también quedaba la hacienda de los Flores. Claro, la hacienda de los Flores quedaba a la otra margen del río, ubicada a 1 o 2 kilómetros, y es aquí donde se concentraron las fuerzas de los patriotas de aquel entonces para pelear con el ejército de Flores, que estaba compuesto por venezolanos y también colombianos. Y recordamos que en ese siglo XIX, cuando no habían carreteras, cuando el trayecto hacia el interior del país se lo hacía a loma de mula, una de las importantes vías de comunicación era este río. Justamente hasta aquí, hasta Bodegas, llegaban las grandes embarcaciones y de aquí hacían el transbordo, tanto para llevar productos al interior del país como para sacar productos del interior del país para el principal puerto y también para llevarlo fuera de nuestro país. Este río se constituyó en un importante camino de ingreso y de salida para personas y productos. Estamos aquí en los aposentos sagrados de ese gran prócer. Como le decía, ¿no? Aquí tenemos la habitación de Olmedo asemejando a la época. Todo lo que podemos apreciar aquí es gracias al Ministerio de Turismo, que fue quien donó este tipo de museografía para que las personas puedan conocer un poco más de la historia, enriquecer sus ojos, ver la tradición con la que contaba Olmedo. Aquí tenemos sus aposentos, una cama de la época, también tenemos allí las cosas enlosadas con lo que él podía asearse. Y vemos para lavarse las manos, tenemos la tradicional bacenilla, la cantora, como decían en esa época lejana, y la cama, pequeña, pero cama al fin, donde reposaba cuando venía por acá, porque también gran parte pasó en Europa, parte en Guayaquil, pero aquí, cuando venía a estos lugares que suponemos en esa época gran cantidad de mosquitos donde no podía faltar el toldo. Imaginamos esa época, nos trasladamos nuestra mente al cerrar los ojos a ese lejano siglo XIX, cuando Olmedo tenía mucha vida por delante, tenía muchas ideas por delante, que quedaron plasmadas muchas de ellas en poemas, en escritos, en libros, y que hoy podemos simplemente revisarlas y compartirlas. Estamos en la sala familiar, tenemos una réplica de cómo pudo haber sido nuestro personaje, José Joaquín de Olmedo, su esposa Rosa Icaza. Lo han representado con una estatura bastante alta, o es que yo soy demasiado patucho. Pero bueno, esta es la sala de estar. Aquí pudo haber recibido a mucha gente, gente importante en esa época, de esa naciente República del Ecuador. Esto es la historia nuestra, historia ecuatoriana. Aquí tenemos una réplica también de cómo pudo haber sido el comedor principal de esta casa, esta antiquísima casa, muebles de madera fina, de estos bosques vírgenes de aquella época. Aquí recibió los alimentos, también participó de algunas reuniones importantes. Este es el área del comedor, de esta gran mansión, la mansión de Olmedo. Este es el área de la cocina. Tenemos el guardafrío, la salita de estar. Tenemos por acá la gran piedra para el agua filtrada. A pesar de que estamos a la orilla del río, recordemos que siempre se utilizaba el agua filtrada. Y ese trabajo lo hacía esa piedra, que normalmente la traían desde Chongón, que era el sitio donde existía esa piedra porosa, con la que hacían el filtro para destilar. Luego era depositada esa agua en unas tinajas de barro, especialmente de nuestra costa, especialmente mucho de San Borondón, y así era la vida en esa época, distinta a la nuestra, tal vez con limitaciones, pero el ser humano es de costumbres, y suponemos que José Joaquín de Olmedo, a pesar de que vivió también gran parte en Europa, a pesar de que recibió muchas costumbres del viejo continente, igual se adaptaba a las costumbres de su tierra, Ecuador, y de su hacienda, aquí en la hoy provincia de Los Ríos. La Casa de Olmedo, patrimonio nacional, hoy restaurada y expuesta
a todos ustedes, al público, para que vengan a visitarlo y a compartir parte de la historia de nuestra nación. En aquel lejano siglo XIX, cuando este territorio se convirtió en república, justamente aquí se escribió el canto a Junín. Desde aquí se escribieron y se compusieron algunos artículos del primer Código Orgánico de Leyes con el que se administraría esta futura nación, hoy Ecuador. ¿Qué más tenemos en esta casa? Bien, les invito a que vengan a conocer parte de la historia de este poeta patriótico, político, como lo fue José Joaquín de Olmedo. Tenemos la casa abierta de lunes a viernes por el momento, de 8 de la mañana a 4:30 de la tarde. Les invito a que conozcan parte de la historia y también pueden enriquecer su conocimiento. La casa de José Joaquín de Olmedo. Aquí nació, aquí pasó parte de su infancia, esto era la hacienda de los padres de él, y también aquí vivió parte de su juventud y aquí fue el epicentro donde sus ideas se transcribieron en el papel, se plasmaron para luego ser llevadas a la acción. Bien, como usted bien lo dijo, aquí Olmedo es, como ustedes sabrán, poeta, una paz que se regocija aquí, se siente, escribió sus mejores poemas, como bien decía usted, el canto a Bolívar, el canto a Junín, lo escribió desde estos lares, y eso, que vengan a conocer. No les puedo explicar más para que vengan, dejarlos con la incógnita, vengan y conozcan la casa de José Joaquín de Olmedo, herencia de su padre, y aquí donde nació, vivió, y de aquí donde se firmó el Tratado de la Virginia, como les decía, que puso fin a la época floriana, donde por primera vez fue la auténtica revolución el 6 de marzo, la revolución de los ecuatorianos. Muy bien, nosotros continuamos. Gracias a todos ustedes por acompañarnos semana a semana. Desde la Casa de Olmedo, Raúl Sánchez. Vamos a terminar de ver los contenidos y luego me comentan sobre la Casa de Olmedo en el chat. He creído conveniente apuntar algunas palabras al glosario, como son mita y encomienda. La mita y la encomienda fueron dos sistemas de trabajo que los españoles impusieron a los indios a su llegada a América. La mita es un término que proviene del quichua y significa turno. El sistema era utilizado por los incas de la época precolombina y los conquistadores lo adoptaron a sus necesidades. Quiere decir, se aprovecharon ya de esa costumbre que había y la retomaron esa costumbre. Consistía en un trabajo obligatorio de los indios varones entre 18 y 50 años a favor del Estado español. Este administraba la mano de obra indígena en función de los pedidos de las diversas industrias, entre comillas, españolas. En esa época, pues la industria era sacar minerales preciosos y todo lo demás. La mita era por un periodo determinado. En el caso de la mita minera, el tiempo de duración era 1 año. Por sus servicios, los indios recibían un pago que les era insuficiente, porque ellos debían costear además su alimentación y alojamiento durante su época de mita. Mientras que la encomienda, los aborígenes eran considerados súbditos, libres. Entonces no podían ser esclavos, los españoles no los podían esclavizar, entre comillas, sino que debían ser asalariados. La encomienda era un sistema por el que la corona española concedía a los españoles algún pedazo de tierra y con ella encargaba al español cierto número de indígenas a su cargo. Se suponía que era para protegerlos, evangelizarlos e instruirlos. Los indígenas, a cambio, debían prestar servicios de trabajo y tributos al encomendero.
que era el español. Para que te hagas a la idea, era un sistema bastante parecido al que durante la Edad Media se da en Europa con el feudalismo, en el que un siervo está sometido a su señor. A mediados del siglo XI, la Iglesia comenzó a protestar por las condiciones de vida de los indígenas, encomendados que no eran considerados libres y que eran explotados de forma abusiva. Entonces, estos términos son importantes, mita y encomienda, sobre todo para entender la actividad de esta semana. Entonces, la actividad para esta semana consta de 3 preguntitas. La primera, van a leer la biografía de José Joaquín de Olmedo y realizarán un cromo sobre el autor. Este cromo lo van a agregar al álbum de autores literarios. Recuerden el que el año pasado empezamos y en gran parte ya casi culminamos. Ahora en tercero de bachillerato vamos a ir engordando, entre comillas, nuestro álbum de autores literarios. No necesitamos que impriman la foto de José Joaquín de Olmedo. Si no tienen impresora en casa, por favor, no hay que salir. Es suficiente con que intenten dibujar, hacer un bosquejo de su cara. Esa es la primera pregunta. La segunda y la tercera la van a realizar en el cuaderno. La segunda dice, lee el documento Discurso de José Joaquín de Olmedo sobre la abolición de las mitas en las Cortes de Cádiz del 12 de octubre de 1812. Aquí está el enlace y también en el Teams yo ya les he colocado el documento. Una vez que lo leas, lo analices, necesito que anotes en tu cuaderno la tesis que defiende José Joaquín de Olmedo en ese documento y descubras 3 argumentos que sostienen, que defienden a esa tesis. De eso se trata. En tu cuaderno anotas la tesis, una tesis y 3 argumentos. Y la tercera pregunta se trata de la victoria de Junín, de este gran poema, también llamado Canto a Bolívar. Está compuesto por 905 versos, pero yo en la ficha de trabajo te he colocado los 50 primeros versos. Te pido que leas atentamente esos versos y consultes las palabras desconocidas. Es importante tener nosotros claro el significado de las palabras para poder comprender a cabalidad cualquier texto. Una vez que hayas leído esos 50 versos que yo te coloco en la ficha, vas a escoger 2 estrofas, las que tú quieras, y me vas a explicar de qué tratan. Solo eso. No es necesario que transcribas las estrofas al cuaderno. Simplemente me pones el número de estrofa y de qué trata esa estrofa.